Presentamos las lentes de contacto Miru One Month de Menicon. Las lentes Miru One Month de Menicon han sido diseñadas para hacer que veas el mundo de otra manera. Desarrolladas en Japón, toman su nombre de la palabra japonesa ver. Miru One Month, una tecnología única diseñada para satisfacer las necesidades de los usuarios actuales. Menisilk, una tecnología que utiliza una polimerización de silicona única y un innovador monómero hidrofílico y que proporciona uno de los niveles más elevados de transmisibilidad disponibles en el mercado de lentes de contacto desechables. Nanogloss, con tecnología de precisión nanométrica, proporciona una superficie súper suave, reduciendo la adhesión de biofilm bacteriano y depósitos lipídicos, proporcionando un porte limpio y sano. Las lentes Miru One Month ofrecen un confort excepcional con un perfil de borde único. Para cualquier graduación, la periferia y el grosor de borde se mantienen constantes, eliminando las diferencias de confort entre ojos debidas a la variación del grosor del borde entre las lentes. Presentamos Miru One Month Toric para ofrecer una visión siempre estable para ojos astigmáticos. Miru One Month Toric utiliza el diseño VisioStable con dos zonas verticales asimétricas delgadas y zonas horizontales de estabilización dinámica, diseñadas para evitar la rotación de la lente dentro del ojo, permitiendo una visión clara y confortable. Además, Miru One Month también está disponible en diseño multifocal. Normalmente enfocamos los objetos a través del cristalino. Este poder acomodativo empieza a disminuir a partir de los 10 años de edad debido a cambios en el cristalino. Las palabras escritas en papel, en un ordenador o en la pantalla de un móvil que miramos de cerca pueden verse borrosas o ser difíciles de enfocar. En el mundo actual, la demanda visual en cerca es elevada, exigiendo más a nuestro sistema visual. Como resultado, más personas desde los 40 años consideran la posibilidad de utilizar lentes multifocales para reducir este esfuerzo y tener una buena visión que permita un estilo de vida activo. Miru One Month multifocal es un diseño dual balance con adición low y high. El diseño low dispone las tres zonas de manera equilibrada, permitiendo una visión de lejos natural. Para presbitas con una demanda mayor en cerca, el diseño high es un diseño único descentrado, con la zona de cerca descentrada hacia nasal, de tal manera que trabaja conjuntamente con los cambios que ocurren en los ojos cuando miran un objeto cercano. Cuando miran de cerca, nuestros ojos se acomodan, moviéndose hacia abajo y hacia adentro y contrayendo la pupila. Además, la doble zona vertical delgada evita la rotación de la lente. Lentes Miru One Month de Menicon. Hola, buenas noches a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Norma Cárdenas y hoy vamos a tener nuestra primera sesión de webinar de todo lo que es la familia de Miru One Month. Hoy tendremos como título Consideraciones importantes al adaptar un lente de contacto blando tórico. Me complace estar con ustedes la noche del día de hoy. Gracias por el tiempo, por la disposición. Estamos conectados con varias personas a nivel de América Latina. Bienvenidos a todos los participantes de Colombia, de Argentina, de Chile, de Ecuador, si hay alguien de México. Bienvenidos sean todos. Así que vamos a comenzar. Hoy vamos a tener la siguiente agenda. Vamos a hablar un poco de quién es Menicon. Segundo, esas consideraciones importantes que debemos tener en cuenta al adaptar un lente de contacto blando tórico. Tips prácticos para adaptar el diseño tórico, las bondades que tiene la familia Miru One Month para astigmatismos, herramientas prácticas para el cálculo del lente de contacto. Así que comencemos. Hablemos de quién es Menicon. Menicon es una
compañía japonesa que fue fundada en el año de 1962 por el oftalmólogo Tanaka, quien fue la primera persona que patentó el lente de contacto de hidrogel de silicona. A partir de ahí, ya todos los laboratorios cogen la patente y empiezan a desarrollar sus lentes de contacto. Menicon se convierte en el laboratorio número uno a nivel Japón y el número quinto a nivel mundial. Somos una compañía que estamos presentes en más de 90 países con más de 12 fábricas a nivel mundial. Menicon se ha caracterizado por ser el primer laboratorio que tiene o que fabrica de primero a fin todo lo que compete a lentes de contacto desde los botones hasta, perdón, el video no siguió, desde que compete los botones hasta las soluciones de mantenimiento, incluso los estuches de sus lentes de contacto. Manejamos un portafolio gigante que no solamente cuenta con lentes de contacto blandas, descartables, diarias, quincenales, mensuales, made to order, lentes de contacto blandos hechos a la medida en hidrogel de silicona, de reemplazo programado o reemplazo convencional, sino también cuenta con especialidad de lentes de contacto gas permeable, como lo es Rose Cap, son lentes de contacto esclerales y por supuesto no nos quedamos atrás con todo lo que compete a control miopía. También sus soluciones de mantenimiento, materiales de muy alta permeabilidad, así que somos el único laboratorio que está dedicado a todas las áreas de negocio de lentes de contacto. Adicional, somos un referente a nivel mundial en cuanto a tecnología e innovación. Todos los productos de Menicon son productos que están diseñados para satisfacer las necesidades no solamente del paciente, sino del profesional. Así que somos una compañía que tenemos presencia a nivel mundial en todo lo que compete a lentes de contacto. Ya entrando en materia, vamos a hablar un poco de esas consideraciones importantes que tenemos que tener en el momento de la adaptación del lente de contacto blando-tórico. Así que vamos a ver 5 muy importantes, como lo es el número 1, la gravedad. Aunque ustedes no lo crean, no es lo mismo evaluar a mi paciente o que mi paciente con un diseño tórico solamente esté en posición primaria o que tenga algún tipo de inclinación o ciertas posiciones de miradas. Las fuerzas estáticas del párpado, las fuerzas dinámicas del párpado son también igual de vitales que las anteriores. No menos importante, el diseño de estabilización que usted vaya a adaptar a su paciente y el tipo de astigmatismo. Así que comencemos con la gravedad. Como les decía, la gravedad no solamente es tener en cuenta que el paciente que usa un diseño tórico siempre va a estar en posición mirada de primaria. Recordemos que el paciente es usuario de lente de contacto que puede usar con su lente 14, 18, dependiendo lo que tenga el ojo abierto, y que no siempre va a estar en esta posición. Puede que esté en ciertas posiciones y hay diseños, y aquí va en conjunto todo lo que vamos a hablar. No son independientes estas características o estas condiciones, porque todo va enlazado para el comportamiento y estabilidad rotacional, que es un término que vamos a utilizar mucho el día de hoy, porque esa estabilidad dimensional va a ser la diferencia en el comportamiento de mi lente de contacto blando tórico. Recordemos que cuando hablamos de gravedad, por supuesto que un lente esférico no va a tener un efecto significativo, incluso no va a tener un efecto en el comportamiento del lente de contacto, porque no tenemos dos meridianos por corregir y no tenemos un diseño de estabilización. Entonces, dependiendo de la ubicación, hay ciertos diseños de estabilización que sí pueden afectar la agudeza visual. Que su paciente le diga, doctor, doctora, cuando yo estoy mirando al frente, el lente se comporta muy bien, pero cuando estoy acostado viendo televisión, mi agudeza visual o mi visión no es tan nítida y tengo que posicionarme siempre derecho al frente. Esto se debe a la gravedad y va directamente proporcional al diseño de estabilización que usted está utilizando. Hay una ventaja que es en los diseños de estabilización, como lo vamos a ver más adelante, que el diseño de estabilización acelerada, y vamos a explicar las diferencias, no tiene efecto la gravedad. Así que aquí vamos anotando como un primer punto a favor aquellos diseños que tienen un diseño de estabilización acelerada o dinámica,
que la gravedad no va a influir en la agudeza visual que ese paciente va a reportar. Esa segunda consideración importante son las fuerzas estáticas del párpado. ¿Cuántos de nosotros tenemos en cuenta realmente esa presión que puede generar tanto el párpado superior como inferior? Depende principalmente de la forma del párpado, del canto interno, del canto externo. No sé si ustedes sabían que cuando tenemos un canto externo, por ejemplo, con un ángulo mayor que el interno, podemos encontrar a veces rotaciones temporales o viceversa. Cuando tenemos un canto interno mayor que el externo, podemos tener una rotación nasal. Las diferencias étnicas, la forma del párpado, la tosis palpebral, esa tonicidad. A veces me preguntan, ¿y cómo medimos la tonicidad? No, es imposible medir la tonicidad en nuestra consulta, pero cuando usted le va a poner su lente de contacto al paciente, usted puede evaluar qué tan fuerte puede ser esa fuerza que tienen los párpados que pueden generar una rotación o una inestabilidad rotacional en su lente de contacto. Así que fuerzas estáticas, importantísimo a tener en cuenta para la estabilidad de mi lente de contacto. Cuando hablamos de fuerzas dinámicas, aquí, ¿cómo parpadea el ojo humano? El ojo, ay, me adelanté. El ojo humano parpadea de la siguiente forma. El párpado superior baja, el inferior arrastra. Cuando yo tengo este movimiento, recordemos que puede haber una torsión aproximadamente de 5 a 10 grados en mi lente de contacto. Así que ese efecto tijera también juega un papel muy importante. Y si le sumamos esas fuerzas estáticas del párpado, la forma de hendidura palpebral, de tonicidad, de canto interno, de canto externo, seguramente hay pacientes en los cuales ustedes no se pueden explicar y pueden decir cómo mi lente de contacto se anota más en este paciente y en otro paciente no. Luisa, tú me colaboras silenciando, muchas gracias. Entonces, primero, tener en cuenta gravedad. Segundo, fuerza estática. Tercero, fuerza dinámica del párpado. Hablemos un poquito de lo que es el diseño de estabilización. Cuando hablamos del diseño de estabilización, tengamos en cuenta que existen varios diseños, sin embargo, solamente voy a hablar de dos, que son los principales que encontramos en el mercado, que es el diseño de prisma de balastro. ¿En qué consiste el diseño de estabilización de prisma de balastro? Básicamente en que en la parte inferior mi lente de contacto va a tener un mayor engrosamiento de ese lente, donde va a tener un prisma, efectivamente, engrosamiento, donde me va a generar esa estabilidad. Recordemos que cuando hablamos de prisma de balastro, podemos encontrar un prisma de balastro que es estándar o un prisma de balastro modificado o mejorado, donde cuando hablamos que es mejorado puede generar zonas de menor adelgazamiento, es decir, que generan menos engrosamiento en la parte inferior. ¿Con qué fin? Primero, recordemos que entre más grueso mi lente de contacto en las partes periféricas, vamos a tener menor oxigenación y eso lo vamos a ver a continuación. Como un lente, si le sumamos que sea un lente negativo y un prisma de balastro, cómo puede inducir en la parte fisiológica de mi córnea, provocando, digamos que una disminución de paso de oxígeno y aumentando posiblemente un edema o una hipoxia o una neovascularización o incluso un panus corneal, dependiendo de la potencia de mi lente de contacto. Recordemos que el prisma de balastro, una de las desventajas que tiene es que la gravedad aquí sí que afecta, a diferencia de nuestro segundo diseño de estabilización, como es estabilización dinámica o acelerada. ¿En qué consiste este diseño de estabilización dinámica? Son zonas que se adelgazan, pero si se dan cuenta, ya no lo vamos a tener en la parte inferior, ese mayor engrosamiento no va a estar en la parte inferior, sino va a estar con peribalastros. Algunos diseños tienen 4, algunos tienen 2, pero esos peribalastros se van a ubicar siempre en el meridiano horizontal, no en la parte inferior de mi lente de contacto. ¿Qué ventaja tiene la estabilización dinámica? Uno es que la gravedad no tiene una influencia nada, nula, totalmente. Aquí la gravedad, el paciente esté con posición mirada de primaria o esté con algún tipo
por ejemplo, que esté viendo televisión o que esté acostado y su posición sea diferente, aquí no vamos a tener ningún tipo de afectación y la agudeza visual siempre va a estar estable. Y aquí ya empezamos a hablar de estabilidad dimensional. Esa estabilidad dimensional es que su lente de contacto siempre debe estar estable para evitar fluctuación de agudeza visual. ¿Cuándo sabemos que hay fluctuación? Cuando su paciente llega a la consulta y le dice, es que veo, pero no veo. En momentos tengo que parpadear mucho, veo y dejo de parpadear y el lente se empieza a mover y empiezo a sentir que empiezo a ver borroso. Esa estabilidad dimensional definitivamente es importante cuando hablamos de lentes de contacto. Pensemos que a nivel mundial, del 100% de las adaptaciones de lentes de contacto, el 87% corresponde a adaptación de lente de contacto blando. Y pensemos que de ese 87% de adaptación de lente de contacto blando, aproximadamente de 3 a 4 pacientes abandonan, de 10 nuevas adaptaciones, de 4 a 5 pacientes abandonan el uso del lente de contacto. El principal factor es comodidad y el segundo es visión. Y los estudios o los metaanálisis se han dado cuenta que cuando hablamos de visión, influye muchísimo no en un lente esférico, sino en un lente tórico y en un lente multifocal. ¿Por qué en un diseño tórico? Porque en un diseño tórico muchas veces no tenemos en cuenta todas estas consideraciones y juzgamos al lente de contacto de que no funciona, de que no se comporta, de que porque el otro diseño sí me funciona. Posiblemente hay parámetros que lo hacen diferente, como lo son las curvas base, los diámetros y medidas de su paciente. Diámetros horizontales de iris visible, curvaturas de córnea. Por eso, cuando hacemos la adaptación de un diseño, de cualquier diseño, así sea un lente blando, aquí no hablo de contactología especializada, sino hablo de una adaptación que podemos adaptar en nuestra consulta fácilmente. Muchos pacientes llegan por lente de contacto blando a diferencia de córnea irregular, pero no tenemos en cuenta estos factores que pueden afectar el comportamiento del lente y la agudeza visual. Retomando, si yo tengo un diseño de estabilización dinámica, al tener estos peribalastros en la parte nasal o temporal, como les digo, dependiendo de la marca, pueden ser 2 o pueden ser 4 incluso, me va a generar una mayor estabilidad teniendo en cuenta, primero, esas fuerzas dinámicas de cómo parpadea el ojo, segundo, de las fuerzas estáticas, que es la forma de mi párpado, el tipo de párpado, la dimensión que pueda tener tanto del canto interno como del canto externo, me va a generar una mayor estabilidad. Esto no lo dice Norma Cárdenas, esto no lo dice Menicon, lo dice la literatura y lo dice las investigaciones que han realizado estudios de caso donde evalúan esa estabilidad dimensional teniendo en cuenta un lente, un prisma de balastro con una estabilización dinámica, donde se evidencia que cuando tenemos un diseño de estabilización dinámica, vamos a tener mayor estabilidad en la parte visual. La última consideración, y puede que se me estén escapando algunas más, es conocer el tipo de astigmatismo. Cuando hablamos de tipo de astigmatismo y los profesionales que tienen la posibilidad y la oportunidad de hacer una topografía corneal, es fantástico porque muchas veces se nos pueden escapar pacientes con córnea irregular, como lo vamos a ver a continuación. Aquí estamos viendo un paciente donde tiene un astigmatismo, donde no hay una pérdida de ortogonalidad. Aquí clase básica de análisis con 2 valores o 3 valores que pueda tener en esta imagen. Primero, la ortogonalidad está muy bien, lo que significa que es un astigmatismo regular. Tenemos parámetros de 43 sobre 47, un astigmatismo de 4. Evaluemos el valor Q. Recordemos el valor de asfericidad que tiene la córnea. La córnea tiene una esfericidad aproximadamente de menos 0,20 a menos 0,40. Esto es un rango de normalidad de asfericidad. Todo lo que supere este valor ya podríamos pensar que estamos frente a una córnea irregular. Así que si yo analizo esta córnea, perfectamente podría adaptar un lente de contacto blando corrigiendo mi astigmatismo. Recordemos que el lente de contacto blando
tórico me va a corregir todo el astigmatismo refractivo, a diferencia de un lente de contacto gas permeable tórico que solamente me corrige el astigmatismo corneal. Miren este caso, puedo tener una irregularidad por el mapa axial, yo tendría que ver el mapa de elevación y el mapa tangencial para poder determinar si es un queratocono oval, pero aparentemente es un queratocono oval porque en la parte inferior tenemos un desplazamiento. Si analizamos las queratometrías, es una queratometría de 41.8 sobre 44, donde teóricamente, y aquí hago entre paréntesis y entre comillas, donde teóricamente estamos frente a una córnea normal. Cuando medimos en el autorrefractómetro o en el queratómetro, el equipo que tengamos en consulta, siempre medimos los tres primeros milímetros de la córnea, ¿verdad? Si yo mido esto, que son los tres primeros milímetros, 41 sobre 44, teóricamente estaría pensando que es una córnea normal. Pero si yo me voy, aquí ya estamos un poco por fuera de la esfericidad. ¿Y qué va a pasar aquí? Posiblemente si yo ponga un lente de contacto blando, la forma de la córnea, la curvatura de la córnea, me podría generar una inestabilidad rotacional, donde principalmente yo pensaría que es el diseño del lente de contacto que es el que está mal, pero no, es mi curvatura y es el estado de la córnea que me puede generar una inestabilidad por esa mayor elevación que tengo en la parte inferior. Siguiente caso. Tenemos un paciente un poco más central esta córnea. Si vemos aquí, aquí ya hay una pérdida de ortogonalidad. Aquí ya podemos ver un valor Q mucho más alto. Pero si yo analizo estas medidas, 43 sobre 47, también teóricamente podría estar dentro de la normalidad. Claro, cuando yo haga refracción, ya voy a ver unas sombras en tijera, que esto me va a generar definitivamente inestabilidad y posiblemente la agudeza visual de mi paciente no va a ser la mejor. Incluso recuerde que los pacientes que tienen ectasia corneal, que tienen algún tipo de irregularidad y específicamente ectasia primaria, como lo es queratocono tipo oval o tipo pezón, vamos a generar o va a generar no solamente un aumento de curvatura, sino unas aberraciones ópticas. Y cuando hablamos de aberraciones no solamente de bajo orden, sino de alto orden. Y las de alto orden, recuerde que son las que más calidad visual quitan, que son la aberración de coma vertical y la aberración esférica. Así que puede que un lente de contacto, cuando usted lo ponga, si usted solamente está analizando con un autorrefractómetro o una queratometría, esto puede ser un indicio de que su paciente, ese lente de contacto tórico, posiblemente no genere una buena estabilidad. Y definitivamente hablamos de las degeneraciones marginales. Y aquí quiero contarles algo. Las degeneraciones posiblemente dependiendo del grado, como sea grado 1 o grado 2, muchas veces no nos damos cuenta ni siquiera refractivamente ni mirando sus queratometrías. Sencillamente, ¿por qué? Porque dependiendo del grado, lo que les digo, grado 1 y grado 2, esa irregularidad va a estar muy en la parte marginal. Característica importante que tiene la degeneración marginal es que siempre va a coincidir con un astigmatismo contra la regla. Entonces, a veces podemos ver pacientes que pueden tener un astigmatismo de 3, de 2,75, incluso de 1,25 contra la regla, donde ponemos el lente de contacto y el paciente se puede quejar de que no está viendo bien, de que no genera esa estabilidad y posiblemente estamos frente a una degeneración que en la parte marginal vamos a tener una mayor curvatura y es el causante de que su lente de contacto rote. Así que no solamente adaptar lente de contacto en córnea irregular es importante la topografía, sino en casos de astigmatismos también es importante conocer cómo está la córnea. Muchas veces podemos tener un astigmatismo como la primera imagen, pero con pérdida de ortogonalidad, donde esa pérdida de ortogonalidad ya me puede estar indicando que ese paciente puede tener eh, dentro de su córnea, y si yo analizo otros índices, algún tipo de alteración que el comportamiento de mi lente de contacto no sea lo mejor. Entonces, para resumir, consideraciones importantes al adaptar, recuerde la gravedad,
Recuerde las fuerzas estáticas, las dinámicas, cómo parpadea el ojo humano, el tipo de astigmatismo, el diseño de estabilización que usted va a adaptar en cada uno de sus pacientes. Así que hablemos de tips prácticos para esa adaptación del lente de contacto. Esos tips prácticos, hablemos de esa evaluación de superficie ocular que usted tiene que tener y ya vamos a verla. Segundo, la refracción. Tercero, nunca se le olvide sacar distancia al vértice en fórmulas más o menos 4 dioptrías, pero no solamente sacar distancia al vértice en la esfera, sino también cuando tenemos cilindros altos. ¿Y por qué lo recalco? Porque aunque ustedes no lo crean y de pronto ustedes ya están diciendo, no, yo hago distancia al vértice, muchos pueden estar diciendo, sí, se me pasa a veces sacar la distancia al vértice y esto puede influir en la calidad visual y cantidad. Y la estabilidad dimensional. Entonces, cuando hablo de la evaluación de la superficie, esto ustedes aquí no necesitan tener principalmente algún equipo que evalúe superficie. Todo esto lo pueden hacer simplemente con una lámpara de hendidura. ¿Qué pasa cuando pacientes tienen una conjuntivitis papilar previa a la adaptación de su lente de contacto? Esto, cuando el paciente tiene papilas muy grandes, puede generar que el lente de contacto tenga mayor movimiento de lo habitual. Puede que aquí la curva base, el diámetro van a ser importante con respecto a la toma de medidas, a la toma de queratometría, a la toma de curvatura de su córnea, del diámetro horizontal de iris visible, pero cuando yo tengo estas digamos que papilas gigantes pueden generar no solamente mayor movimiento en mi lente de contacto, sino también una secreción como filamentosa que pueda empañar el lente de contacto y pueda generar esa visión incómoda y borrosa a su paciente. No sé si ustedes han tenido en su consulta aquellos pacientes que les dice, doctora, es que me sale como una tela, como un hilito blanco todas las mañanas o durante el día y realmente no sé qué sea. Siempre haga versión de párpado, mire esas papilas, tanto del tarso inferior como del tarso superior, porque cuando tenemos esta cantidad de papilas y dependiendo del tamaño va a generar esa secreción. Aquí, súper importante indicar un tratamiento y muchas veces pensamos en colocar el triconjugado, el lente, perdón, el antialérgico que actúe en las tres fases. No es necesario, simplemente que me ayude a generar esa estabilización de mastocitos puede ser más que suficiente para controlar esa secreción filamentosa. Cuando hablamos de la línea de Mars, ¿cuántos de ustedes, y aquí ustedes allá van a alzar su mano, van a realmente ser conscientes cuántos hacen una tinción antes de la adaptación del lente de contacto, no solamente con fluoresceína, sino con lisamina verde? Bueno, posiblemente en algunos países no es tan fácil conseguir la lisamina verde, pero sí que sí, la fluoresceína es de fácil acceso. Esa línea de Mars, cuando yo ya la encuentro alterada, me puede estar indicando una epitelopatía del párpado superior, donde ya me puede ser un indicativo de que hay una alteración en la superficie. ¿Cuántos hacemos un Chilmer? ¿Cuántos hacemos realmente tinciones? No solamente antes, sino durante y después de la adaptación del lente de contacto. Aquí esto yo les muestro, son mis córneas, donde tengo tinción por un ojo seco. Si yo no hago una tinción antes de mi adaptación y cuando el paciente viene a control o el paciente le dice a usted, doctor, doctora, yo no me tolero el lente más de 3, 4 horas, después ya empiezo a tener resequedad, ya, ta, me molesta, se me pone rojo. Ustedes van a quitar el lente, encuentran esta tinción y le van a echar el culpa al lente de contacto. Cuando el lente de contacto no tiene aquí velas en este entierro. El causante es la alteración de la superficie. Si usted no evalúa esto antes, no espere que el comportamiento de su lente de contacto, no solamente tórico, esférico, multifocal, gas permeable, escleral, el que usted esté adaptando, no va a tener éxito en la adaptación. Así que si su paciente tiene algún tipo de alteración en la superficie, glándulas de meibomio, hoy en día estamos viendo que un gran porcentaje de los de ojo seco que vemos en nuestra consulta ya es un ojo seco mixto o en su gran porcentaje es
por glándulas de Meibomian. Esa expresión que ustedes pueden hacer sencillamente con un copo, con un hisopo, hacer presión y mirar cómo se encuentran esas glándulas, también va a ser vital para el comportamiento de su lente de contacto. No solamente para tolerancia, comodidad, sino incluso movimiento, estabilidad rotacional que puede tener ese lente de contacto. Ese segundo tips es la refracción. Cuando yo hablo de la refracción, pensemos, esto es un estudio y un metaanálisis que encontré, donde aproximadamente de las adaptaciones que se realizan en diseños tóricos, pensemos que aproximadamente el 47% de esos pacientes tienen por lo menos un astigmatismo de 0,75, donde de ese 47%, aproximadamente el 25% de los profesionales realizan un equivalente esférico. Claro, independientemente del eje. Recordemos que cuando son con la regla van a quitar menos visión que cuando sean oblicuos o cuando sean contra la regla. ¿Por qué hacemos tal vez un equivalente esférico? Tal vez por facilidad, tal vez porque en nuestra óptica tenemos el stock del lente esférico y adaptamos el paciente y tenemos una venta más rápido. Pero ¿qué equivale a hacer un equivalente esférico en astigmatismos, así sea de 0,75? Uno, un compromiso visual, y aquí estamos hablando de calidad y cantidad. Cuando hablo de calidad, es importante que ustedes sepan que así sea un grado de 0,75, independientemente del eje, ustedes en la noche pueden estar generando o están induciendo una aberración que puede ser una aberración esférica, que es cuando el paciente llega y le dice, doctor, es que yo en la noche sigo viendo como las luces un poco como estalladas, como alargadas, eso es por la falta del astigmatismo, así sea un 0,75. ¿Qué más puede provocar el hacer un equivalente esférico? Reducir la velocidad de lectura, ya sea en un móvil, ya sea en una computadora, ya sea en un libro, cualquiera, que va a aumentar directamente la fatiga cuando el paciente está en las pantallas y esto va a generar un rendimiento una disminución del rendimiento visual. En conclusión, ¿qué puede pasar cuando usted no corrige un astigmatismo de 0,75 o incluso realizar ese equivalente esférico? Que su paciente se queje de ese cansancio, de esa fatiga y que poco a poco el paciente vaya generando un abandono de su lente de contacto. Si se dan cuenta, son pequeñeces que a veces no tenemos en cuenta, pero que sí puede hacer la diferencia cuando usted adapta un diseño tórico. El tercer tips es siempre realiza distancia al vértice, no solamente en la esfera, sino también en el cilindro. Recuerde seleccionar ese poder adecuado, teniendo en cuenta esa distancia al vértice en los dos meridianos. Y otra característica es seleccione el material del lente de contacto con base a lo que usted está viendo, tanto en anamnesis como en biomicroscopía. Y fue lo que vimos en el tip número 1, donde usted, si tiene una superficie con un paciente de ojo seco que sea acueficiente, lo más adecuado no sería poner un lente de hidrogel de silicona, sino otro material, otro diseño de lente de contacto que realmente le ayude para ese ojo seco. Así que seleccione muy bien tanto el poder como el material del lente. Y aquí, cuando hablamos de estabilidad dimensional, no entiendo por qué los videos no me están rodando. No sé si sea mi internet. Y esto sí quiero que lo vean. No sé, voy a quitar mi cámara a ver si de pronto me rueda un poco mejor el video. Cuando hablo de estabilidad dimensional y una de las características importantes que yo tengo que evaluar cuando hago mi adaptación de diseño tórico es que su evaluación no sea solamente en posición mirada. Ponga a su paciente a hacer esos movimientos sacádicos que mire arriba, abajo, derecha, izquierda. Qué pena que los videos no estén rodando. Que ustedes puedan ver a su paciente con los diferentes movimientos, arriba, abajo, derecha, izquierda, al frente, que parpadeen, movimientos sacádicos muy rápidos. Y esta es la forma como ustedes realmente pueden evaluar esa estabilidad dimensional de su lente de contacto. Recuerde que la estabilidad dimensional hay ciertos factores que influyen. Uno, la curva base. Dos, el diámetro.
el eje del astigmatismo. Cuarto, las fuerzas dinámicas del párpado, las fuerzas estáticas del párpado, incluso topográficamente como está esa córnea. Aunque ustedes no lo crean, todos estos factores influyen en que hay ciertos diseños que en ciertos pacientes, ustedes dicen, pero si me funciona en todos los pacientes, ¿por qué no me funciona en este paciente este diseño? Porque tal vez no está haciendo la evaluación profunda de todos esos factores o esas consideraciones que pueden afectar el comportamiento. Como siempre lo digo, no hay un diseño malo. No hay un único lente que se adapte en todas las córneas. Por eso y porque creen que existen tantos diseños y tenemos un abanico de posibilidades, no solamente en lentes de contacto blandos, sino también en córnea irregular. Sencillamente porque cada diseño, cada lente se tiene que adaptar a su paciente. Su paciente no tiene por qué adaptarse al diseño de su preferencia. Aquí esto es un consejo para que ustedes amplíen un poco más la gama de los productos que ustedes tienen en su consulta, porque muchas veces nos sesgamos de que sí, hay lentes que funcionan y que en la mayoría de los pacientes puede funcionar, pero hay otros diseños que ese paciente que no se adaptó con su diseño de preferencia puede funcionar sencillamente por las diferencias que puede tener y por los parámetros. Recuerde evaluar la rotación y aquí un recorderis rápido. Cuando usted, si en su lámpara de hendidura no tiene cómo medir los grados, cómo se está rotando su lente de contacto, por cada hora reloj corresponde 30 grados. Es decir, si yo tengo, como lo estoy viendo aquí, 7 horas reloj mi rotación, aquí yo tengo que sumarle al lente de prueba, al eje de mi lente de prueba, tengo que sumarle 30 grados. Un ejemplo rápido, tengo -4 con -20, por -2, 25 por 10 grados, giro una hora reloj. Al girar una hora reloj son 30 grados. Por tanto, cuando gira siempre a las manecillas del reloj, voy a sumarle esos 30. Mi lente que tengo que solicitar no va a ser a 10 grados, sino va a ser a 40 grados. Todo lo contrario, cuando esa rotación va en contra de las manecillas de mi reloj, tengo que restarle los 10 grados. Entonces, el mismo ejemplo, si lo tengo a 10 grados, le voy a restar los 30, me quedaría un eje de 160. Así que continuando, vamos a ver esas bondades que nos ofrece Miru Montórico para, digamos que, tener una opción más en nuestro abanico o en nuestra consulta que pueda solucionar algunos problemas que podamos tener con algunos otros diseños. Miru Mont no solamente tiene un diseño esférico, tórico, sino multifocal, y estas características de las que voy a hablar va a estar en absolutamente toda la familia. Una máxima oxigenación, vamos a tener una muy buena humectabilidad y seguridad, una máxima comodidad, y ya lo vamos a ver por qué, y una excelente visión. Cuando hablamos de máxima oxigenación, esa máxima oxigenación, pensemos que nuestro lente de contacto Miru Mont tiene una transmisibilidad de 161 por 10 a la -9. Esto se debe gracias a una tecnología patentada que se llama Menisilk. Esta tecnología patentada, ¿en qué consiste? Esto está dentro de la matriz, como es un lente de contacto de hidrogel de silicona de última generación, se debe gracias a un proceso de polimerización donde tenemos esas cadenas de siloxano. Adicional, tenemos un monómero hidrofílico que lo está envolviendo y ya tenemos en la cadena de siloxano, tenemos adicional un poquito de tris que me va a permitir mayor oxigenación y adicional ya tenemos un monómero hidrofílico. Esa oxigenación es gracias a esta tecnología patentada Menisilk, pero también se debe a la optimización de los espesores que tiene toda la familia Miro. Aquí les hago la siguiente pregunta. Yo les puedo decir que mi lente de contacto tiene una transmisibilidad de 161. Algunos de ustedes allá en sus casas pueden estar preguntándose y diciendo, bueno, pero es que el que yo adapto tiene 160 o el que yo adapto tiene 163, incluso un poco más, o 129 y me va perfecto y no tengo ningún tipo de complicación. Pero la pregunta es, ¿qué pasa en esos pacientes que tienen que utilizar un lente de contacto blando en potencias altas,
¿Qué pasa en la periferia? ¿Qué puede generar? Este es un paciente que ustedes están viendo, en serio que me da mucha pena que no puedan ver el video, pero si se dan cuenta, en la parte periférica ya el sobreuso, así sea con un lente de hidrogel de silicona, me está generando un panus o una neovascularización por la falta de oxigenación. Hay un artículo súper interesante que es de Eric Papas, donde me dice, bueno, a pesar de que estamos adaptando un lente de hidrogel de silicona, porque actualmente pensamos y decimos, si es hidrogel de silicona, funciona en todos los casos. Y funciona perfecto independientemente si este tiene 95, 100, 120, 130, 161. Sí, en una lente de -3, cualquiera va a funcionar. Pero si tenemos un paciente de -8, de -12 o incluso pacientes que tengan +6, en la parte central, ¿qué va a pasar? Hay una complicación importante en lentes de contacto con hidrogel de silicona que puede ser esta, que es la inyección perilímbica por falta de oxigenación. En este artículo, Eric nos hace un cálculo matemático donde nos dice, para evitar esa inyección perilímbica o esa hiperemia perilímbica, usted necesita una transmisibilidad mínimo de 56 por 10 a la -9 en la parte periférica para evitar esa complicación. Es el mismo paciente, miren, con la neovascularización, cambiándolo a un lente de contacto MIRU, donde me permite mayor oxigenación en la parte periférica. Pero, ¿cómo certificamos esto? Esto es un estudio que no realizó directamente Menicom, porque perfectamente ustedes pueden decir hay un conflicto de interés, sino lo realizó la revista Contact Lens and Anterior Eye, donde básicamente comparó los diseños que encontramos en el mercado y comparó la parte periférica de mi lente de contacto en potencias no solamente de -3, sino -6 y -9, evidenciando que el lente de contacto Miro One Mont en una lente de -6 vamos a tener una transmisibilidad de 93.9 y en una lente de -9, incluso de -12, vamos a tener una transmisibilidad de 67.7. Lo vamos a superar ese valor mínimo que necesitamos para evitar esa inyección perilímbica. Lo mismo pasa en la parte central. En la parte central, en potencias positivas altas como +6, se evidencia que Miru es el lente de contacto que es más delgado en esa zona, por tanto me va a permitir mayor oxigenación. En conclusión, cuando hablo en temas de oxigenación, no solamente es que ustedes que tengan presente que mi lente tiene una transmisibilidad de X valor, porque normalmente ese valor que damos siempre está calculado en una lente de -3, sino que tengamos en cuenta ese paso de oxigenación optimizado del centro a la periferia. Primera ventaja o primera bondad, máxima oxigenación, tanto en potencias positivas altas como negativas altas. Hablemos un poco de humectabilidad. Sabemos que todos los lentes de contacto, hidrogel de silicona, cuando tienen siloxano, se vuelven hidrófobos. ¿Qué significa eso? Que repelan el agua. Entonces, cuando tenemos el tratamiento patentado que se llama Menicil, que ya tiene un monómero hidrofílico, le adicionamos 2 capas más en la superficie de plasma. ¿Qué función tienen estas 2 capas más? ¿Y por qué se pone en el lente de contacto? Básicamente para permitir que la superficie del lente de contacto esté totalmente lisa y al estar lisa me permita una mejor lubricidad y una mayor humectabilidad del lente de contacto. No solamente tener una superficie lisa, sino también hablemos un poco de seguridad. Al tener una superficie completamente lisa, me va a garantizar que el lente de contacto genere menor adhesión, ya sea a depósitos, maquillaje y microorganismos, como lo vamos a ver en este estudio. Como lo vemos en este estudio, se comparó y es un estudio que se realizó en la revista Optometry Vision Science, donde se compararon, digamos que todos los lentes de hidrogel de silicona que encontramos en el mercado y directamente contaminaron los lentes de contacto con 2 patógenos, como lo es Staphylococcus aureus y como lo es Pseudomonas aeruginosa. Al contaminar directamente los lentes, tanto una lente nueva como en uso, se evidenció que el lente de contacto Miro One Mont es el lente de contacto que menor adhesión tuvo a estos 2 patógenos. Y esto se debe gracias a la tecnología nanogloss que me permite esas 2 capas de plasma que me va a generar una superficie completamente lisa, pero adicional. ¿Por qué 2 capas de plasma? Porque básicamente queremos garantizar que del día 1 al día 30
mi lente de contacto siempre mantenga esa superficie lisa. Cuando hablamos de otra bondad, que es la comodidad, hablemos un poco, la comodidad, uno de los factores que influye, y no sé si ustedes sepan estos datos, pero cuando hablamos de disconfort en lente de contacto blando, actualmente hay tres factores que son supremamente importantes en la comodidad del lente de contacto. Uno es humectabilidad, que ya lo vimos. Dos es el tipo de borde del lente de contacto. Y tres, aunque ustedes no lo crean, es el movimiento del lente de contacto. Se dice que entre mayor movimiento, menos intolerancia y entre mayor movimiento, menos tolerancia y entre menor movimiento va a ser mucho más cómodo para mi paciente. Entonces, ya hablamos de humectabilidad, que es un factor que me va a generar comodidad, y aquí vamos a hablar del espesor y de los bordes. Sin embargo, me parece importante hablar del módulo de elasticidad y por qué. El módulo de elasticidad, recordemos que es la capacidad que tiene el material en deformarse frente a una fuerza, y el módulo de elasticidad puede tener ventajas y desventajas. Cuando yo tengo un módulo de elasticidad muy alto, como es de 1,1, 1,2 y de ahí por encima, es un módulo que tiene una gran ventaja, que es el cuerpo que va a tener su lente de contacto. ¿Y eso en qué le va a ayudar a usted? En la manipulación. Que el paciente le diga, no, doctor, esto es una maravilla, porque cuando me lo pongo es muy fácil y para remover es muy fácil. Ese lente de contacto, al tener un módulo alto, le va a facilitar la manipulación. Pero, ¿qué desventaja tiene? Que puede traer complicaciones a un mediano o largo plazo. Complicaciones como epitelopatía del párpado superior, donde puede tener una alteración en la línea de Marx, donde puede generar una conjuntivitis papilar gigante. Y tres, pueda generar un TIAL, básicamente, que es una lesión arqueada en córnea en la parte superior y que puede empezar a generar intolerancia del lente. ¿Qué pasa con un módulo de elasticidad supremamente bajo? Que va a evitar todas estas complicaciones, pero ¿qué desventaja va a tener? Que la manipulación de mi lente de contacto, Luisa, gracias, pero que cuando usted vaya a manipular el lente de contacto, sencillamente no lo pueda ubicar en el dedo o que le quede pegado en el dedo y que la manipulación no sea tan fácil. Así que Miru One tiene un módulo de elasticidad intermedio donde va a facilitar la inserción y remoción de su lente de contacto, pero a la vez vamos a disminuir esas complicaciones que puede generar un módulo muy alto. Cuando hablamos de espesores y cuando hablamos de borde, aquí viene algo muy interesante y único en nuestro diseño. Cuando hablamos de lentes negativas, y esto sería fantástico que pudiéramos hacerlo en un lente oftálmico, en la parte periférica, el borde, tengas una lente de -3, -4, -5, -8, -10, -12, esta parte periférica, el espesor siempre va a ser el mismo, como lo están viendo aquí. Adicional, sumémosle el tipo de borde que tiene. Como yo les decía, uno de los factores principales para el abandono del lente de contacto es humectabilidad, el segundo son bordes, y aquí hablamos del tipo de borde. Aquí les hago una pregunta que ustedes se pueden responder. ¿Cuántos de ustedes conocen el tipo de borde que adaptan en sus lentes de contacto blandos? ¿Serán cónicos, serán redondos, serán semirredondos? Que puede ser un factor que puede afectar la comodidad de mi lente de contacto. Toda la familia de Miru tiene un borde tipo cónico que me va a ayudar a que tenga una menor interacción, una menor fricción entre el párpado y, por supuesto, entre el lente de contacto. Y si le sumamos que en la parte periférica, sin importar la potencia negativa, el borde va a tener el mismo espesor, pues estamos ayudando mucho más a esa comodidad. Entonces, aquí a mí esto es lo que me dice la literatura, sin embargo, hicimos un OCT donde evidenciamos cómo es el tipo de borde y cómo es el asentamiento, no solamente en un diseño esférico, sino en un diseño tórico. Aquí ya vamos a ver, estas dos marquillas son características del diseño Miru One montórico, donde realmente evidenciamos el tipo cónico, el tipo de borde que vamos a tener en el asentamiento. La segunda característica o la segunda bondad en visión, y como estamos hablando del lente tórico, ¿por qué el diseño de Miru puede generar una mejor estabilidad dimensional, mejorando su agudeza visual? Gracias a la patente que tiene, que es el diseño Vision Stable, donde básicamente vamos a tener la siguiente característica.
vamos a tener una zona óptica libre totalmente de prismas y esto puede dar para otra conferencia donde hay diseños que, dependiendo del prisma de balastro, que el engrosamiento que pueda tener, algunos pueden intervenir y pueden estar afectando la zona óptica, generando ciertos tipos de aberraciones. Y por más de que usted ponga el lente de contacto, hay pacientes que ustedes, con ciertos diseños, ustedes pueden poner y decir, es que el paciente ve una sombra, no se siente tan cómodo, puede que la estabilidad dimensional esté bien, pero dependiendo del engrosamiento que tengan en la parte inferior, pueden afectar esa zona óptica. Por eso aclaramos que la zona óptica de mi lente de contacto está libre de cualquier tipo de prisma. Es un diseño de estabilización dinámica y acelerada, es decir, que vamos a tener dos peribalastros ubicados nasalmente, uno temporal y el otro nasal, donde están ubicados estratégicamente. ¿Y por qué estratégicamente? Van a estar ubicados, como lo ven en la imagen superior izquierda, que van a estar un poco más pegados de la parte inferior y más separados de la parte superior. ¿Con qué fin? Con el fin de copiar como un perfil anatómico del párpado, de tener en cuenta esas fuerzas dinámicas que es esta forma de parpadeo para generar mayor estabilidad de mi lente de contacto. Así que, ¿cómo funciona mi One-Mont? Con una estabilización dinámica acelerada con dos peribalastros ubicados estratégicamente para controlar esas fuerzas dinámicas y estáticas de mi párpado. Recuerde que este diseño no va a tener importancia en el momento de la gravedad cuando su paciente tenga otra posición de mirada. Entonces tenemos diseño de estabilización. En la parte superior ustedes van a encontrar un logo, que es el logo de Menicon, y el 6 corresponde a la curva base, que es 8,6, y la línea guía va a tener dos líneas punteadas, que estas líneas punteadas también van a estar un poco más arriba de lo que habitualmente podemos encontrar en otros diseños, porque queremos que el profesional no baje el párpado inferior, sino que simplemente mirándolo en lámpara de hendidura, siempre vea las líneas guías y pueda hacer su evaluación sin necesidad de bajar el párpado inferior, que pueda generar alguna, digamos que alguna fuerza del párpado superior y que su lente de contacto rote. Bueno, esto es un video, pero como los videos no me están funcionando, aquí quería mostrarles, aunque aquí se ve las dos líneas, que sin necesidad yo de estar bajando mi lente, mi párpado inferior, voy a ver mis líneas siempre en el iris y no más en conjuntiva, que a veces es de difícil ubicación las líneas guías. Este caso clínico, y esto también es con videos, es básicamente, es un paciente de 44 años, vigilante de centro comercial, donde el paciente usa lentes de contacto y su queja principal es que los fines de semana él ve muy bien con su lente, pero en su trabajo no ve tan bien. Siempre tiene fluctuación de visión. O sea, él llega a la consulta diciendo, es que parpadeo, veo y después ya no veo. Le preguntamos su ocupación y el paciente es vigilante de centro comercial, evaluando y mirando siempre las pantallas de las cámaras. Entonces el paciente está siempre con movimientos sacádicos, mirando arriba, derecha, izquierda, siempre esta estabilización, como lo dije anteriormente, que tenían que ustedes evaluar. Y lo que hicimos fue marcar el lente de contacto, donde el lente inicia a las 6 y empezamos a que mi paciente empezara a mirar derecha, izquierda. Yo no sé si quitando modo de presentación de pronto me funcione más el video y voy a hacer la prueba. Sí. Entonces, aquí ustedes qué van a ver, que el paciente empieza su lente, su guía a las 6 y automáticamente le decimos al paciente que mire derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Aquí vamos a evaluar esa estabilización dinámica que tiene mi lente de contacto. El lente, como se dieron cuenta, inició a las 6 horas reloj y cuando le dijimos que mirara al frente, miren lo que va a pasar. Va a tener una rotación y esa rotación es lo que le va a generar la fluctuación de agudeza visual. El mismo paciente, pero con un diseño de Miru One Mont, estabilidad
dinámica o acelerada, el lente comienza a las 6 hora reloj y vamos a hacer los mismos movimientos. El paciente va a mirar a la derecha, izquierda y el lente inicia a las 6 y termina a las 6. Voy a volverlo a poner, a ver si carga para que ustedes se den cuenta. Bueno, aquí el paciente está haciendo sus movimientos. Qué pena que el internet no me está dando para que ustedes puedan ver realmente el video, pero después de que el paciente hace los mismos movimientos con el prisma de balastro, se dan cuenta que el lente sigue a las 6 horas reloj. Al seguir a las 6 horas reloj, significa que voy a tener una estabilidad dimensional mucho más estable y que el paciente no va a generar esa, digamos que, fluctuación de agudeza visual. Perfecto. Entonces, ¿qué características tiene toda la familia Miru One? Es un lente de tercera generación Asmofilcon A que tiene un contenido de agua del 40%, una transmisibilidad de 161. Recuerden, siempre está calculada en una lente de -3, un espesor de 0.08, el diámetro va a ser de 14. Vamos a tener una curva base que puede ser de 8.3 o 8.6 y el tórico siempre va a ser de 8.6. Nuestras potencias va a ser de +6 a -13 en un diseño esférico y en el diseño tórico de +4 a -10 y encontramos cilindros hasta 225. El reemplazo va a ser mensual y la caja va a ser por 6 lentes para Colombia y para Argentina va a ser caja por 3 lentes. Quiero mostrarles una herramienta práctica realmente que a veces no tenemos el tiempo de sacar la distancia al vértice en los dos meridianos y contamos con una calculadora que aquí vamos a dejar el link en el chat para que ustedes puedan abrirlo y también se puede descargar a sus celulares o computadores para que lo tengan de fácil acceso. Ya para terminar, me encanta esta diapositiva porque realmente lo que quiero mostrarles es que cada paciente es único, incluso cada ojo es un mundo totalmente diferente y no se va a comportar igual y que tenemos un abanico de posibilidades. Así que los invito a que cuando hagamos adaptaciones de lente de contacto, así sea un diseño esférico, un diseño tórico, multifocal o incluso para córnea irregular, tómese el tiempo en su consulta de hacer esa evaluación antes, durante y después y se va a dar cuenta que usted va a hacer la diferenciación, primero en su consulta y segundo, va a tener un éxito en las adaptaciones de sus lentes de contacto. Por último, quiero contarles que el lente de contacto Miru, en cualquier país que estemos ubicados, es un lente de contacto que ustedes no van a encontrar ventas por internet. En plataformas grandes o en e-commerce, donde muchas veces el paciente compra la primera caja en su consulta y posterior va a esos e-commerce y compra las cajas, no van a encontrar el lente Miru en estas plataformas, sino que ustedes van a poder fidelizar a su paciente también porque no lo van a encontrar en ventas por internet. Nuestros distribuidores autorizados para Argentina es GPER y para Colombia es Representación Visual. Así que quiero agradecerles, gracias por la participación, gracias por quedarse toda la charla y me gustaría invitar, Pablo, no sé si estás por aquí, o Daniel, para que nos hables un poquito de... Hola, ¿me escuchan? Hola, hola Pablo, sí, ya te Hola, vemos. ¿cómo estás, Norma? Muy bien, gracias. Me alegro mucho de verte. Igual. Bueno, les cuento, Gepers está representando toda la línea. Van a ver, van a tener la posibilidad de adquirir los productos a través directamente del laboratorio, ¿sí? Y con el respaldo, por supuesto, de Menicom y Norma como referente del producto para todas las consultas y todo lo que necesites. O sea que van a poder trabajar con mucha tranquilidad. Para encontrar información, si quieren anotar, mi email personal es pablo@geper.com.ar. pablo@geper.com.ar. Cualquier tipo de información, pedidos o lo que necesiten, será un gusto contestarles. Y mi WhatsApp
también van a anotar, es 15 40 29 09 07. Así que ya las estamos trabajando, las lentes, con mucha alegría porque están dando satisfacciones en cuanto al uso, ¿sí? Sobre todo muy buenos comentarios de los profesionales. Así que les agradezco también de parte de GEPER por la participación. No sé si Norma querés aclarar alguna cosita más. Estamos perfectos, Pablo, muchísimas gracias. Gracias a vos Solamente como siempre. recordarles, no, a ti, gracias. Solamente recordarles que, bueno, GPR es el distribuidor autorizado para Argentina. Con Pablo pueden tener todo el contacto y recordemos que en Argentina tenemos disponible tanto el diseño esférico como el diseño tórico. La diferencia que tenemos con respecto a los otros países es que aquí encontramos caja por 3 lentes, a diferencia de los demás distribuidores. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a vos, te decía. Y gracias a todos por participar. Espero sus consultas cuando gusten. Gracias. Bueno, ahora vamos con nuestro distribuidor autorizado en Colombia, Representaciones Visual. No sé si Alberto, ¿estás por ahí? Bueno, creo que no está Alberto, así que en Representación Visual en Sí, sí Colombia. estoy. ¿Sí estás? Ah, Aquí ok. estoy, sí. Buenas Vale. noches, doctora. Hola, Buenas Alberto. noches a todos. Gracias por su participación y gracias a la doctora Norma por su charla, muy interesante. No, están viendo en pantalla el equipo de representaciones visuales en las principales ciudades de Colombia. Nuestra sede principal en Bogotá, estamos a la orden. Ahí están, lo pueden copiar. Ya tenemos todo el producto, la familia Miro en Colombia. Ya llevamos un promedio de 4 años en el mercado y hemos tenido un éxito. Estamos cada día consiguiendo más profesionales de la salud que quieren adaptar nuestros productos. Si quieren copiarlo, tomarle una foto y pueden en cada ciudad donde estén ustedes ubicados pueden tener ver un representante nuestro, se pueden contactar con ellos. Y en Bogotá, directamente con nosotros. Les agradecemos a la doctora Norma por su charla y a ustedes por su participación. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Alberto. Bueno, agradecerles a todos por la participación y por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda que podamos despejar. Bueno, aquí estamos hablando. Gracias, gracias. Doctora Jennifer, un abrazo desde Colombia. Qué alegría tenerte por aquí. Y tu pregunta es, ¿quién es el distribuidor autorizado para México? Para México estamos con Polímeros Ópticos. Es nuestro distribuidor autorizado. Próximamente vamos a tener noticias porque vamos a tener ya con amplitud de portafolio para México. Así que, bueno, doctora Jennifer, un abrazo especial para ti. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nada, creo que ya hemos terminado. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche y nos vemos en la próxima. Hasta luego.